Bien, empecemos el laboratorio. Eh, Vayan a la unidad uno y ahí van a encontrar ustedes laboratorio uno. Ingresan y van a encontrar la guía y también el portal donde lo van a entregar. ¿Ok? Bien, entonces empecemos ya nuestro laboratorio y para esto les voy a compartir el documento del laboratorio. ¿Ok? Un momento, por favor, para que todos lo podamos ver. Muy bien, ahí lo tenemos. Bien, y por favor, aquí tenemos que mantener un orden, ¿no? A propósito, los felicito porque han entregado todos los grupos, han entregado a tiempo su trabajo uno, su asignatura o asignación, perdón, uno, ¿no? Está bien, o sea, me parece bien. Me entusiasma eso que completemos, cerremos ciclos, ¿no? Y este ha sido un ciclo que es el inicio de todo este proyecto. Muy bien, me entusiasma eso. Están muy bien. Bien, hoy día en el laboratorio vamos a medir temperatura, vamos a hacer la medición de temperatura. Y vamos a trabajar con los tres sensores que hemos estado viendo en la clase teórica, ¿no? Esto es termocuplas, PT100 y termistor. El laboratorio lo van a hacer en grupos, en dos grupos de 5 y tres grupos de 4, ¿sí? Porque ustedes en clase son 22. Esos grupos van a ser permanentes ya para todo el ciclo, para los 4 laboratorios que ustedes van a hacer. Son totalmente independientes de los trabajos, estos grupos. Si quieren lo hacen con parte de su grupo, si quieren cambian, pero lo que sí tiene que ser de la misma aula. Ustedes son, por ser la primera hora, ustedes son el aula uno. ¿Ok? Entonces, en donde dice sección, en la medición de temperatura, en la primera hoja que estamos viendo del laboratorio, dice sección, ustedes van a poner, ustedes son la sección EL65. Entonces ustedes ponen ahí EL65. Yo lo voy a poner ahora, ustedes lo ponen, lo voy a poner a mano, ustedes lo ponen pues con máquina, ¿no? A máquina. Guión,
Aula 1. Así lo vamos a identificar. No grupo, aula. Porque grupos ustedes han formado para su proyecto del curso. ¿Ok? Aula 1. Entonces, como digo, los grupos con 4 estudiantes usarán estas 4 líneas que se ponen y los de 5 agregarán pues una línea. Ojo, tengan aquí mucho cuidado porque todo esto se califica. La manera como van a poner es código primero, no código después, código primero. Apellidos y nombres. Y lo van a poner en orden alfabético. Es decir, los apellidos con la letra A estarán primeros, los de la letra B segundos, C y así, ¿no? Eso significa orden alfabético. Con su correspondiente código. La fecha de ejecución del laboratorio es hoy día, 8 de abril. 8-04-2021. ¿Ok? Tal como ustedes, tal como lo estamos acostumbrando a hacer en sus proyectos. Y la fecha de entrega va a ser el día de mañana. Entonces, 9. Me estoy adelantando ya. 9, 09-04-2021, perdón. Objetivos de este laboratorio. Dice aquí medir, ¿no? Vamos a hacerlo todo esto en forma práctica o en forma teórica práctica. Medir la temperatura de un proceso utilizando termocupla J, PT100 y termistor. Configurar y calibrar un transmisor de temperatura para una termocupla tipo J y K. Vamos a hacerlo con la J. Dibujar la respuesta de los sensores y transmisores en función de la temperatura. Encontrar una relación matemática entre la salida del sensor y la temperatura. ¿Ok? Esto es linealizar, ¿no? Vamos a linealizar en la zona que estamos trabajando. Para cada uno de los sensores que hemos mencionado. Comparar no vamos a hacer las 5 ni las 6. ¿Ya? Estas de aquí no aplican. Se las pone ahí en caso de que se hiciera presencial. ¿Ok? Lo mismo aquí. No aplica. Los instrumentos pues que se necesitan para una experiencia así son los que se ponen aquí. Y la experiencia va a consistir en esto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos termocupla? Dijimos que la termocupla emite o genera un voltaje muy bajo en milivoltios y también en potencia. Por lo tanto, con cualquier instrumento no podemos registrar ese valor. Nos va a medir 0 el instrumento. Entonces vamos a ayudarnos con estos amplificadores operacionales y vamos a amplificar con ellos 1000 veces el valor del voltaje de la termocupla. Es decir, si la termocupla, por ejemplo, bota 0.7 milivoltios, con este amplificador botará 0.7 voltios a su salida. Entonces la termocupla tendrá aquí 0.7 milivoltios y aquí mediremos 0.7. Entonces, ¿qué hacemos? Con nuestro voltímetro medimos su 0.7 voltios, y lo dividimos entre 1000 para encontrar cuál es el valor de la termocupla, y con eso vamos y buscamos a nuestra tabla y ahí vamos a encontrar a cuánto corresponde 0.7 milivoltios, a qué temperatura quiero decir. Entonces, estos amplificadores están hechos
de esta manera, ¿no? Aquí hay un sumador. Este es un amplificador sumador. Y vamos recordando un poco cómo se trabaja con los medidores, eh, perdón, con los amplificadores operacionales. Bien, aquí tenemos el primero de ellos. Entrada UI, salida UA. Sabemos pues por nuestros estudios de amplificadores que UA va a ser igual a menos UI multiplicado por R2 entre R1. Teniéndose o observándose que el U0 o el UI, perdón, el UI eh, está entre el valor positivo de la fuente y el valor negativo de la fuente. ¿Ok? No puede ser ni más ni menos, si no estaríamos saturando al amplificador. ¿Ok? Entonces vamos a modificar UI. Bien, aquí lo vamos a borrar para que ustedes lo tengan bien. Y lo vamos a reemplazar. UI. ¿Ok? No, no se preocupen. Esa es una falla que hay ahí. Ya lo tengo en Word, pero no se preocupen. Esto es para la explicación. ¿Ok? Gracias de todas maneras. Bien, aquí la configuración del amplificador. Del segundo, vamos a tener como tensión de entrada UA. UA va a estar acá, ¿no? Entonces ponemos aquí UA. Más o menos. ¿Ok? Ahí es UA. Entonces, la salida del primer operacional, que es UA, lo llevamos aquí al segundo operacional, donde encontramos que este operacional es un sumador. Y entonces, la salida aquí ya va a ser una composición de dos variables. UA multiplicado por la ganancia, que es R4 y R3, menos UP, que es el voltaje que va a poner el potenciómetro, multiplicado por R4 y entre R5. ¿Ok? El procedimiento. A ver, vamos a poner una resistencia para que caliente.
y sobre él vamos a poner el elemento que va a medir temperatura. Entonces, esta es una resistencia de 5 ohmios a la cual se aplica 4.25 voltios. ¿Qué potencia está disipando la resistencia de 5 voltios? Una pregunta para que contesten. A ver, se le pondrá pues una participación, ¿no? En clase. 3.61, ¿qué, Brian? ¿Cuál es el vatios? ¿Ok? Entonces, Brian y Piero, que lo secunda, van a tener esta participación, 3.6125. Y desde ahora les digo que en este curso vamos a trabajar con 3 decimales de aproximación. Entonces, si queremos poner un cuarto, bien, pero no más de eso. Entonces, si son 3 decimales de aproximación, este debería ser 3.613, ¿no? ¿Ok? Vatios, como siempre. ¿Ok? Vatios, vatios. No se olviden de los vatios, Andrés. ¿Ya? A ver, vamos a ver eso que nos está diciendo Antonio, perdón, en un momento. Pero entonces vamos a ponerle su participación a Brian Francescoli, ¿no? Y a Piero del Carpio. Julián y Gonzaga. Rodríguez. Gonzaga Alfredo, ok. Y alguien más participó también cuando dijimos lo del redondeo. Fernández, ¿no? También por estar atento a todo esto, Fernández. Y ahora veamos lo que dice Antonio. Vamos a irnos. Entrega del laboratorio. Ya. Sí, tenías razón, Antonio, entonces ya lo modifiqué. Muy bien, gracias, Antonio. Muy bien, continuemos entonces.
Hay cosas aquí que se ejecutan y cosas que no se ejecutan. Para ser más claro, hemos puesto las que no se ejecutan. El ítem 2, el 3, no se ejecutarán, ¿no? Si vamos a llenar la tabla que está en la parte inferior, llenar la tabla adjunta y hacer la gráfica de UTC versus temperatura. UTC, ordenadas, temperatura abscisas. U0 versus temperatura y U0 versus UTC. U0 ordenadas, UTC abscisas. UTC viene a ser la tensión de la termocupla. Consultando la tabla de la termocupla usada, tabla J, termocupla J, encontrar el valor de temperatura que corresponde a cada valor de milivoltios. ¿Ok? Entonces, tenemos la temperatura y vamos a hallar en la tabla J, en la termocupla J, cuál es su valor a 0 grados debe ser 0, ¿no? Por supuesto. A 15, 30 y así. Entonces, vamos a encontrar esta tabla. ¿Ya? Pero en su momento yo les voy a pasar un link donde figura esta tabla. ¿Ok? Entonces, un momento. Leo. Entonces vamos a ver, Glean. Muy bien, le acabo de pasar a Glenn, el delegado, un link donde ustedes pueden encontrar justamente las termocuplas, una serie de termocuplas, dentro de ellas la termocupla J. Y les voy a compartir el link para que lo veamos todos.
Lo tengo. Ok, ¿ya lo tienen? Ok. Y bien, Gaby, espérense un momentito, por favor. De mi parte ya lo tengo abierto, lo voy a compartir con ustedes. Muy bien, ahí lo estoy compartiendo y nos vamos a la página 2, pues donde tenemos la termocupla J. Aquí está. Entonces vamos a ver aquí. ¿Esto cómo se lee? Voy a checarlo un poquito para ver, para enseñarles cómo se lee esto. Espero que lo puedan ver bien. Sí, sí se ve. Ok. Por ejemplo, nosotros queremos eh, leer 0 grados. Entonces, 0, 0, 0 grados. 1 grado será aquí, 2 grados y cruzamos el vertical con el horizontal para encontrar cuál es el valor en mil. Entonces, 0, por supuesto que esperábamos que sea 0, ¿no? Entonces, aquí en nuestro... Eh, aquí, en el UTC, entonces aquí pondríamos 0. Y por supuesto, si UI es 0, U0 debe ser 0. Nos referimos a este U0. Si UI, que es esta entrada, es 0, entonces U0 es 0. ¿Ok? UI, más menos. A ver, ahora tenemos 15 grados. 15 grados sería 10, ¿no? Aquí es 10, aquí es 11, aquí es 12, aquí es 13, aquí es 14, aquí es 15, ¿no? 10 más 5 me da 15. 0.762. ¿Okay? 0.762. Entonces, ustedes hallan aquí el valor medido, que es el U0. ¿Cuál es el U0? ¿Cómo lo hallamos? Nosotros sabemos que cuando tenemos dos amplificadores uno tras otro, es una combinación cascada. Y la ganancia de este primer amplificador es 20 entre 1.
o sea, 20. Y la ganancia de este segundo amplificador es 100 entre 2, 50. ¿Ok? Profesor, disculpe, ¿puede volver a repetir? Ok, ahora lo repito. Ya, permítame, voy a hacer algo más para ampliar lo que les voy a decir. Entonces vamos a recurrir a esta hoja en blanco, ¿no? La cual ustedes pueden ver. Decimos que en una cadena de amplificación, porque eso es lo que tenemos, a uno, donde aquí tenemos UI, aquí tenemos 20K y un K. Aquí tenemos 2K y 100K. Entonces decimos lo siguiente. Aquí pues tendremos otra resistencia que irá a un potenciómetro, donde habrá más 12 y menos 12 voltios. Bien, decimos lo siguiente. G1, la ganancia 1 es 20 entre 1. Es decir, la resistencia de realimentación negativa entre la resistencia de entrada. Y esto nos da 20. Este es G1, amplificador 1. Este es el amplificador 2. Entonces G2 será la resistencia de realimentación 100 entre la resistencia de entrada 2. 50. En una distribución en cascada, eso ya lo saben ustedes, yo no lo voy a demostrar, la ganancia total G es G1 por G2. 20 por 50. Es decir, 1000.
Entonces, estamos amplificando, como dije antes, 1000 veces. Entonces, volvemos aquí. ¿Ahora sí se entendió? El valor no es el mismo, Luis Maldonado. No nos confundamos. El número es el mismo, pero el valor va a depender de las unidades. Por eso cuando se dice 100, uy, fíjate, he caminado 100, ¿no? 100 no es nada. He caminado 100 centímetros, bueno, un metro. He caminado 100 milímetros, realmente no has caminado. He caminado 100 kilómetros, vaya, caramba, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Cuando hablemos de igualdad de valores numéricos, digámoslo así. Igualdad de valores numéricos, pero diferentes unidades. ¿Okay? No es por ser exquisito ni por decirles están mal. No están mal, están bien, se han dado cuenta. Es porque somos ingenieros. Tenemos que entendernos en este mundo de ingenieros, ¿no? Bien, entonces ahora, si nos vamos a la tabla, y creo que ustedes se están adelantando a eso, entonces aquí en la tabla vamos a medir, fíjense, las unidades están arriba. Voltios son 1000 milivoltios, ¿no es cierto? Entonces aquí podríamos poner, ¿cuánto es? 0.76. Pero para poner esto, ustedes no lo pueden hacer así nomás. Ustedes tienen que partir de lo que les acabo de decir. De esto. Esta, esta ganancia ya no la tienen por qué hallar porque yo se las estoy poniendo aquí. ¿No? Aquí le estoy poniendo, entonces ustedes dirán, la ganancia es UA entre UI, ¿no? Pero sin el signo. El signo lo vamos a poner cuando pongamos los voltajes, ¿no? ¿Por qué ponemos aquí negativo? Porque entramos por el pin inversor. Y también el pin inversor. Aquí también, entonces aquí hay dos tipos de ganancia, ¿no? Uno para señal UA y otra para la señal UP. ¿Cuándo se suma es así? Entonces aquí nuevamente UI. ¿No? Y UP también tendrá que ser, bueno, UP aseguramos que no sea mayor a UCC ni menor de UCC porque está limitado por las fuentes que lo están alimentando, ¿no? Entonces UP ya tiene esta condición. Querramos o no, vamos a estar entre los voltajes de más 12 y menos 12 en nuestro caso. Entonces ustedes pondrán esto y sacarán pues una fórmula. Su fórmula será, ¿cuál? La siguiente. Ustedes dicen U0 cuando digamos que UP sea 0. Si UP es 0, este valor, este segundo valor es 0. Entonces solamente queda UA por R4 entre R3.
Aquí le estamos poniendo UA, ¿no? Y aquí le hemos puesto U1. Bueno, vamos a cambiarle. Por UA. ¿Ok? UA por será R4 entre R3. Pero UA, ¿a qué es igual? UA es menos UI por R2 entre R1. Y aquí vemos pues que UA lo podemos reemplazar acá. Y por lo tanto esto saldrá. Menos y menos a más. R4 entre R3. Vamos a ponerlo así mejor para verlo con más claridad. R2 entre R1 por R4 entre R3. Como R2 entre R1 constituye G1, perdón, me faltó aquí, por UI. Ahora sí, R2 entre R1 es G1, R4 entre R3 G2, UI. Y G1 por G2 hemos dicho que es la ganancia total. G por UI. Es decir, con el mismo signo. Ustedes tendrán que explicar esto de esta manera, ¿no? ¿Alguien? Ok. No nos adelantemos, por favor, a hacer preguntas porque me obligan a regresar. Entonces, esto sería su análisis. Ustedes, por supuesto, lo hacen muy bien hecho, ¿no? Esto de aquí yo se los voy a pasar. Lo voy a ir grabando y lo voy a ir pasando. Se los voy a pasar. Esta es la pizarra, ¿no? Bien. Y así llenarán toda la tabla. Hasta 150. Entonces, se van a acostumbrar a encontrar los valores en la tabla, por lo menos J. Iguales para la K, iguales para las otras, ¿no? Solamente por una curiosidad, veamos la siguiente termocupla, es la termocupla K. Profesor, disculpe. ¿Sí? Sí, profesor. Yo, bueno, más o menos... Perdón. Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, ¿con quién hablo? André Vázquez. ¿André? Sí, André Vázquez. Vázquez, ¿no? Ya, ok, Vázquez, adelante. Ya, sí, profesor, revisando los cálculos, claro, o sea, sale igual 0,62 en este caso voltios. Más o menos tenemos que demostrar que sale igual. O sea, el valor calculado más y el valor medido, tenemos que demostrar que salen iguales. No son iguales. Bueno, no, perdón, que el mismo valor, pero claro, uno es milivoltios y otro es voltios. Ustedes no van a demostrar eso. Lo que ustedes van a demostrar es esto. Lo van a hallar, ¿no? Van a demostrar que U0 es igual a la ganancia por UI. Y la ganancia, hemos dicho, la ganancia total es igual a la
al producto de las dos ganancias, ¿no? Está aquí. G1 por G2. Entonces, las ganancias son R2 entre R1. ¿Cuánto es R2? 20. R1, 1. R4, 100. R3, 2. Entonces, 20 por 50, 1000. Entonces, U0 es 1000 UI. En otras palabras, ustedes van a hacer un gráfico UI, milivoltios, U0, voltios. Van a decir que esto es así, ¿no? Esta es la ecuación de una recta. A un valor de ustedes, digamos, 1 milivoltio, en este caso corresponde 1 voltio. Eso es lo que ustedes quieren decir. No tienen, o sea, demostrar cada punto no. Ustedes lo que van a hacer es van a poner esta fórmula, que me da una recta. Y en base a esa fórmula obtenida, ¿no? Este es nuestro modelo, entonces fácilmente vamos a aplicar eso para todos los valores. ¿Ok? Exprésenlo ustedes como desean, una recta, ecuación, ya se los dejo a ustedes, les doy toda la forma en que lo pueden hacer. ¿Ya? O sea, no se compliquen, ¿eh? No hay complicación en esto, por favor, no le busquen 3 pies al gato. Estamos aprendiendo. Cuando aprendemos, aprendemos sencillo. Después, cuando aplicamos, ahí vamos a ver cómo es que se nos complican las cosas. ¿Ok? Si le voy a poner pues una ganancia de raíz de 3, otra ganancia de raíz de 7, o vamos a decir, sí, o números 3.7521 y 78.945, ¿de qué vale eso? Es solamente llenarnos la cabeza de números, ¿no? El concepto es el mismo. Y aquí es práctico, multiplicar por 1000, porque milivoltios no es fácil de leer en un voltímetro cualquiera y menos de 1 milivoltio. Estamos hablando aquí ya del orden de los microvoltios. Entonces aquí lo elevamos al orden de los milivoltios, pero de cientos de milivoltios, que esto sí lo puede leer cualquier voltímetro, ¿no? ¿Ok? Es por eso que multiplicamos por 1000. Es algo práctico, ¿no? Le puede haber puesto 800 ya, o 1200, para que los números no sean iguales. Pero eso no, en lo que quiero llegar a ustedes no es digamos, lo que se desea, ¿no? No es un problema aritmético, es un problema más de nuestro curso. ¿Ok? Así que no nos compliquemos. ¿Ya? Esto es una nueva explicación. Entonces, sin complicarnos, llenamos esta tabla. ¿Qué cosa vamos a aprender aquí? Cómo a partir de una temperatura encontramos un valor de milivoltios. En la práctica va a ser al revés. Ustedes van a medir 0.762. ¿Dónde? Aquí. Aquí. En su amplificador. Entonces ustedes dicen, como este amplificador tiene una ganancia de 1000, entonces 0.762 voltios serán 0.762 milivoltios. Y entonces con ese valor de 0.762, ahora ustedes van a su tabla. Dice, ¿dónde está 0.762? Aquí está negativo, negativo. Bueno, esta no es, ¿no? Vamos a la termocupla J. Decimos, a ver, aquí está 0.762. Ok, aquí estamos. Decimos, estamos en la fila del 10. ¿No? Y en la columna del 5. Entonces es 10 más 5, 15 grados. Es así como se mide y así como se sacan los PLC van a sacar
la respuesta, ¿no? ¿Ya? O sea, medimos voltaje y vamos en sentido contrario a lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué pasa, profesor, si no encuentro un valor? Digamos es 0.725. Entonces, muy sencillo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formar una recta. Este es el valor de 14 grados y aquí tenemos el valor de 15 grados. Y aquí tenemos un valor intermedio. Entonces vamos a hacer una recta. ¿Ya? Como esta. Pero que tiene otro objetivo. El objetivo es el siguiente. Tengo dos valores de tensión. Uno aquí y otro aquí. ¿Qué valores son? 0.711 y 0.762. Y esto conforman una recta. Este valor de aquí es 14 grados y este es 15. O sea, aquí tengo temperatura, grados centígrados, y aquí tengo tensión de la termocupla, milivoltios. Entonces, ok, yo estoy buscando aquí un valor 0.725. ¿Qué valor de temperatura es ese 0.725? Ah, profesor, ángulo, perdón, triángulos equivalentes. No, ese es primarioso, ¿no? Ya hemos dicho que aquí no vamos a usar ni regla 3 simple ni nada de esas cosas. Vamos a hacer una recta. Temperatura. Es igual, la pendiente. Entonces es 15 menos 14, 1. Entre 0.762 menos 0.711. Vamos a poner aquí los valores que hemos restado. 15 menos 14. Entonces, esto es la pendiente. Se multiplica a UTC, que es la variable, menos, vamos a poner este valor, 0.711. Más, vamos a poner este valor. ¿Por qué este valor que acabo de marcar? ¿Por qué este? Porque este valor le corresponde a este. Si hubiéramos puesto menos 0.762, le tendríamos que poner más 15. ¿Ok? Entonces, aquí me van a ayudar ustedes. ¿Cuánto es la pendiente? Ahora sí, ¿cuánto es la pendiente? Bien, Rodríguez nos dice 19.608. Por UTC. Y ahora nos debe salir un valor, ¿no? Ya sea negativo o positivo. El siguiente valor es multiplicar la pendiente, que es esto, por 0.711 y sumarle 14. Marcela Cordero, ese valor 13.941
es de la pendiente. A ver, punto 762 menos punto 711, 19.0, 19.608, está bien. Ahora aquí saca, sí, Marcela, parece que el valor de 13.941 no corresponde. ¿Ya? Porque sería solamente 0.762 menos 0.711, la inversa de eso, ¿no? Sale 19.68. ¿Ya? Habría que revisar ese cálculo. Y entonces ahora 0.058. Entonces, si es 0.0588, es 0.059, ¿no? Veamos por 0.711 negativo, más 14. 0.0588. Entonces, 0.059 sería la respuesta, ¿no? O lo que ha puesto Martín. Entonces, a Martín le vamos a ver, ¿quién puso la pendiente? La pendiente lo puso Rodríguez. Entonces, a Rodríguez vamos a darle una intervención. Es, es Rodríguez Gonzaga. Ok. Y alguien sacó el valor de 0.0058. Ok. Martín, ¿no? Enrique Martín Vázquez. Ok. Muy bien. Entonces, ese es el valor. Pongamos entonces más 0.0588. Y ahora vamos a reemplazar UTC por el valor que estamos consultando a nuestra tabla. 0.725. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos linealizado, ¿no? Linealizado la curva de la termocupla entre dos valores muy cercanos. Y esto, pues, este punto que hemos hallado tendrá un error, pero será bastante pequeño, ¿no? Es lo que llamábamos, no sé si en el colegio, yo me acuerdo, extrapolación, ¿no? Extrapolamos, o interpolamos, perdón. Este era interpolación, porque es entre dos puntos. Extra es cuando es fuera de los puntos, ¿no? Bien. Entonces, vamos a reemplazar. T igual 19.608, ok, 608 por 0.725 más 0.0588. Así es la forma en que lo vamos a hacer de ahora en adelante, porque ustedes son muchachos de ingeniería, no son muchachos de primaria, ni de secundaria, ni de academia, son alumnos de universidad de ingeniería. Entonces, ¿cuánto sale esto? La temperatura entonces saldría 14.275. Nos dice Vázquez y también Fernández. 14.275. ¿Ok?
Ok, grados centígrados. Así es como encontramos una, eh, una temperatura. ¿Ya? Entonces, mediante la ecuación de una recta. Esa, yo me acuerdo cuando estaba, no sé si en la academia, el colegio, me ponían, ¿no? Los triángulos equivalentes, este es un triángulo equivalente, este otro es otro triángulo equivalente, entonces las diferencias aquí menos las diferencias aquí son proporcionales a las diferencias aquí y las diferencias aquí. Esa es la ecuación de una recta. Realmente a mí esto se me hacía un mundo. Esa interpolación era cosa que era difícil. Cuando descubrí la recta, encontré pues que el mundo era más sencillo de lo que yo pensaba, ¿no? El mundo de estas matemáticas era más sencillo. Esto también se los voy a pasar ahora, ¿no? Lo voy a grabar también, todo esto. Bien, eh, entonces vayamos aquí. Requerimiento 1 entonces dice hallar la relación U0 en función de UTC, UP, R1, R2, R3, R4. Es decir, como variables, no como números. Entonces vamos a decir que yo saco que U0, por decir algo, ¿no? Que U0 es igual, por decir, a G1, ni siquiera eso, porque no puedo usar G1 sino en función de R1. Digamos que es R2 entre R1, R3 entre R4, UI más, qué sé yo, ¿no? Un valor de R4 entre R3, de repente estoy equivocado, ¿no? Por UP, o U de referencia creo que le he puesto, y UP, este valor, UP. Ok, o sea, en esta forma, ¿ya? Como una ecuación, como una fórmula, donde todos estos son variables, ¿ya? En vez de UI, pues será UTC, ¿no? De esa manera. El segundo es, con el valor de temperatura, completar por medio de tablas de la termocupla J en la tabla superior los valores de UTC y con él hallar el valor de U0. Eso ya hemos visto cómo se hace, ¿no? Ok. 3. Hallar el valor de UP de calibración, o sea, el valor del punto intermedio del potenciómetro o punto medio del potenciómetro, al cual le vamos a llamar UP cal, o sea, valor de calibración, con el que se consigue que U0 sea cero. Cuando la temperatura es cero, ¿ok? Considerando que inicialmente a esta temperatura, o sea, temperatura cero y UP cero, la salida U0 tiene un offset de 0.215. ¿Qué quiero decir aquí? Se los he puesto así porque otros ciclos no me entendían lo que les quería decir. ¿Qué les quiero decir? Nosotros tenemos esto. Tenemos aquí, este es UP, ¿no? Más o menos. ¿Ok? Nos dicen que esto es cero.
UI es 0. Entonces deberíamos esperar que U0 sea 0. Pero nos dicen no, no es 0. Cuando medimos ahí, tenemos 0.215. ¿Cuánto vale esta resistencia? Que no hemos puesto su valor. Esta R4 es 100K. Entonces vamos a poner su valor. 100K. Ok. Entonces, ¿cuánto vale? Este es un valor positivo. Valor positivo. Yo le debo poner un valor negativo exactamente igual. ¿Para qué me sube 0? ¿No es cierto? Entonces, retrocedo, digo, ¿cuánto es esta ganancia? 1. Entonces, debo poner un valor de 0.215. Pero aquí debería ser negativo. Entonces, menos 0.215 es lo que yo debo lograr aquí en U0. ¿Ok? Eso es lo que yo debo lograr, ¿no? ¿Para qué? Para que la suma de esto sea 0, que es lo que yo espero que sea la salida, ¿no? Entonces, este menos 0.215 debe reflejarse aquí con ganancia 1 y valor positivo, como entonces como 0.215. Muy bien, entonces esto ya no más es 0. Esto se tiene que ir a un valor positivo, perdón, este es negativo, aquí positivo para que salga negativo, ¿está bien? 0.215. Entonces, ese potenciómetro lo debo calibrar a ese valor. ¿Por qué a ese valor? Porque esto es ganancia unitaria. ¿Por qué le pongo ganancia unitaria? ¿Por qué no le pongo una ganancia de 10, de 20, de 100? Porque fíjense que yo estoy moviendo este potenciómetro desde más 12 y menos 12. Y la salida U0 no puede ser más de 12 ni menos de 12, porque esas son las fuentes con las que estoy polarizando el amplificador. ¿Ok? Entonces, por eso le pongo ganancia unitaria. Trazar los gráficos mostrados en la parte inferior. ¿Qué gráficos son? Estos UI, U0 versus temperatura ambos, y el otro U0 versus UI. Preguntas acerca, esto sería toda la experiencia con la termocupla. ¿Preguntas? Todo claro. Ok. Bien, las próximas respuestas que me den, voy a dar como válidas aquellas que traigan también, además del valor, la dimensión. O sea, en qué unidades se está midiendo eso. ¿Ya? Las unidades. Bien, si todo está claro, continuamos. Permítame. Ahora vamos a usar un PT100 para medir temperatura. Nuevamente vamos a usar una resistencia
y una fuente 425 voltios. Y vamos a usar un PT100 de 3 hilos, que está conectado así, como lo observamos acá. Aquí se ha puesto unos puntos rojos. ¿Por qué? Todo tiene su razón. Estos tres terminales van a ir a un conector, ¿ya? Tres pernos, cada uno independiente. Y esos tres pernos, dos de ellos van a tener estos puntos rojos. Significa pues que estos dos son el mismo punto al PT100, o salen del mismo punto del PT100. Entonces sabremos entonces que este lo debemos conectar aquí y este otro aquí. Y el 1 no está marcado porque es el único que va solo. Lo conectamos acá. Ok, entonces en la práctica vamos a encontrar eso. ¿Ya? Y ahora, nuevamente vamos a usar nuestro amplificador conocido. ¿Por qué vamos a usar aquí amplificador? Porque las tensiones que aquí van a salir son también del orden de los milivoltios. Siempre tensiones de milivoltios es pesado. Y vamos a usar esto. Pero aquí debemos tener cuidado. Porque el máximo valor que vamos a usar es 280 grados centígrados. ¿Cuál es el valor de UAB cuando trabajamos a 280 grados centígrados? Pregunta para ustedes. A ver, estamos en esto, ¿no? ¿Cuánto le salió?
De repente podríamos aplicar alguna de las fórmulas que hemos ido viendo en clase, ¿no? De nuestro ejemplo, ¿se acuerdan? Bien, sale 0.151, o sea, 151.848 milivoltios. ¿Ya? La respuesta es entonces, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si ahora amplificamos 1000, tal como está aquí, por 1000, ¿cuánto sería? 151 voltios. Y eso es imposible, porque los amplificadores operacionales van a saturar en 12 voltios. No pueden subir más de 12 voltios, más de su fuente, ¿no? Entonces, no necesitamos 1000 aquí, ¿no? Necesitamos de repente 20, 3 voltios, muy poco. 50, 7.592. Entonces, 50. ¿Ya? ¿No se ve en la pantalla? Sí se ve, o sea, tienes que actualizar, ¿no? Actualizar es, en la parte superior izquierda hay una flecha así que se cierra casi como un círculo, pero es una flecha, ¿no? Y un círculo abierto. Ahí pones y refrescas o actualizas. Bien, entonces no podemos usar 1000, es demasiado. Vamos a usar 50. Y entonces vamos a variar, pues, ¿no? 50 puede ser 50 por 10, 25 por 4, o 10 por 5, perdón, ¿no? 25 por 2. Entonces, vamos a multiplicar 5 por 10. Entonces, a la entrada le vamos a poner 10 de ganancia. Entonces, vamos a borrar esto. Y le pondremos 10. 10. Y aquí le tenemos que poner 5, ¿no? Entonces aquí sería fácil. Le borramos un 0 aquí. Y ya está. 10 entre 2, 5. 10 entre 1, 10. Entonces, 10 por 5, 50. ¿Ok? Entonces, con esos valores, ustedes van a calcular. ¿Ok? Ya está. Entonces, los 4 primeros ítems no se van a ejecutar. Llenar la tabla con los valores de tensión UAB y de su temperatura correspondiente.
Entonces aquí calculamos UAB. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos para cada valor de temperatura, si quieren ponen aquí una columna más, calculamos el valor de R. O sea, del PT100, ¿cuál es Rx? El valor del PT100 a 80 grados, a 100, a 120 y así hasta 280. El valor de Rx. Una vez que ya tienen el valor de Rx, tal como hicimos en clase, ponen aquí. Entonces vamos a nuestra hoja de cálculo, o nuestra pizarra. ¿Cómo vamos a hacerlo? De esta manera. Rx. Igual a 100 por 1 más 0.00385 por T. Ahí sacan un valor de Rx. ¿Ok? Y después el UAB, acuérdense que es igual a la tensión de fuente Entonces, hallado el valor de Rx para cada temperatura que queremos ahí, desde 80 hasta 280, aplicamos aquí cada uno de esos valores y nos va a salir un valor de UAB desde 80 hasta 280. Esto lo pueden hacer en un Excel y es mucho más sencillo, ¿no? UF, ¿cuánto es en este caso? En nuestro caso, UF va a ser 2 voltios. Aquí está, ¿no? UF 2 voltios. Entonces, llenar la tabla con los valores de tensión UAB, ya está. Con estos valores UAB, hacer los cálculos de linealización como se realizaron en clase. Entonces, vamos a hallar UAB y además U0, ¿no? Multiplicando UAB por 50, en este caso. Pero también tienen que demostrarlo, ¿no? Entonces, la linealización la hacemos como hicimos en clase. La mitad será 280 más 80, 360, entre 2, 180. Entonces, estos tres valores vamos a tomar. Y vamos a linealizar. Y si lo tienen ustedes en un Excel muy fácil, hallan cuál es el error aquí. Hallan el error absoluto y el error porcentual. El error absoluto solamente es restando, ¿no? El valor de UAB real menos el valor que sale en la recta. Ese es el valor, el error absoluto. El error porcentual es dividiéndolo entre el valor real, multiplicado por 100. Bien, hallar el error máximo si
si se linealiza la curva de tensión UABA versus temperatura. Y después hallar el error máximo si se linealiza la curva de tensión U0 versus temperatura. Aquí estamos hablando de los errores relativos, ¿no? ¿Ya? Comparar. Vamos a comparar los errores relativos y se van a dar cuenta de algo. Y después trazar los gráficos que se muestran aquí. UAB versus temperatura, U0 versus temperatura y U0 versus UAB. Bien, las relaciones que gobiernan este sistema son las siguientes. Rx, la resistencia en el PT100 es igual a R por UAB entre B, donde B es la fuente, ¿no? Más 1000 más 100, digo, entre 100 más R, donde R es 1000, entre 1 menos UAB entre B más 100 entre 100 más R. Esto es cuando nosotros medimos el UAB. ¿Cómo hallamos el Rx? De esa manera. Hallado el Rx, ¿no? Venimos aquí para hallar la temperatura. Rx menos R0 entre alfa por R0, esa es la temperatura. Lo que estamos haciendo nosotros es el proceso inverso, que es más sencillo. ¿Preguntas? Profe, ¿podría repetir la parte para hallar el error máximo, por favor? Sí. En clase ya hemos hecho esto, ¿no es cierto? Nosotros vamos a encontrar aquí un valor. UAB. Creo que salía, no me acuerdo bien, pero creo que salía 0.1. Vamos a dibujarlo con otro color que sea más visible. 0.157 creo salía. Supongamos que sale eso. Entonces, 1.157 por 50 me sale aquí 7.85. Y digamos en 80 grados, ¿cuánto me saldría eso? No sé, vamos a poner algo. A ver. Ya, 49.52 milivoltios. $52.2 por 50, 2.476. Entonces, para hallar el error, lo que nosotros hemos hecho, ¿qué cosa es? Voy a pasar a la hoja. Hemos hecho lo siguiente, acuérdense.
Entonces, veamos, aquí está la temperatura. Y vamos a poner los dos extremos, 80 y 280. Y con 80 yo tengo un valor de 49.522. Este es en UAB, que es milivoltios. Esta es temperatura, que es grados centígrados. Y aquí voy a tener otro valor, que en este caso es, allá, era 157 milivoltios. Y algo más. Digamos 157. Entonces por aquí yo voy a trazar una recta, ¿no? Y voy a hallarla analíticamente en la recta. Y ahora voy a hallar a la mitad, ¿no? Es a 180 voltios, 180 grados, perdón. Voy a hallar acá también, en función de la recta, ¿no? ¿Cuál es el valor que me bota la recta? Pero el valor que me bota mis ecuaciones reales con el PTC, PT100, me van a dar un valor por aquí arriba. Vamos a exagerar aquí. Que se diferencia de este otro, ¿no? Se diferencia de este de aquí. Entonces, el error lo vamos a hallar, pues, error absoluto será este valor menos este valor. Y el error porcentual será este valor menos ese valor entre el valor real. O sea, el valor real menos el valor aproximado entre el valor real por 100 me da el error relativo. ¿Ya? Muy bien. ¿Se entendió eso? Sí, entonces el error porcentual es lo que tenemos que hallar. El error absoluto y el error porcentual. ¿Ya? Ambos hállenlo porque les va a dar para que aprecien algo que es importante conocer. Hallen ambos. No le digo que van a encontrar, porque eso al descubrirlo se van a dar cuenta, ¿no? Y van a pensar por qué resulta así. ¿Ya? De eso se trata el laboratorio. De que ustedes analicen un poco, ¿no? Bien, entonces ahora seguimos con nuestro laboratorio. Vamos a apurarnos un poquito. Bien, este sería el requerimiento 2. Ahora, el requerimiento, o perdón, la experiencia 3. La experiencia 3, ya no necesitamos los amplificadores. El termistor es un elemento que tiene alta resistencia. Por lo tanto, lo podemos trabajar a voltajes mayores a 12 voltios. En este caso, 24 voltios, que es un voltaje adecuado en instrumentación. De instrumentación actualmente, toda la instrumentación se está yendo a ese voltaje, 24. ¿Por qué? Porque es un voltaje que no es peligroso para el ser humano. Yo puedo cogerlo, ¿no? Tanto el positivo, el negativo, uno en cada mano y no me va a pasar nada. Entonces, hay un cortocircuito, las fuentes inmediatamente cortan y no se malogró ni la fuente, ni saltó chispas, ni se destruyó nada. Entonces, es realmente muy cómodo. Nuevamente vamos a tener el calentamiento de nuestra resistencia y ahora la termocupla aquí, o perdón, el termistor aquí. El termistor es muy pequeñito, y entonces eso permite que sea muy rápido en subir, en cambiar su temperatura, tanto subir como bajar. Aquí entonces tenemos el NTC, que tiene una resistencia R2,
Y aquí le ponemos una resistencia de 10 kilo ohms, 24 voltios. Entonces, esto es no ejecutar, ¿hasta cuánto? Llenar la tabla como la mostrada en el caso anterior, en el caso del PT100. Pero aquí nada más hay una diferencia. Se presenta. No nos dan el beta, pero nos dicen que el U0, cuando se ha medido, el U0, el U de salida, ¿cuál es el U0? No, perdón, creo que estoy viendo otro documento. Sí, disculpen, un momentito. Ah, ok, estaba viendo otro documento. Bien, entonces, empezamos aquí. El NTC. Vemos que el NTC es pequeñito, ¿no? Y solamente tiene dos salidas. La diferencia con la termocupla y el PT100 es que no se calibra en cero, ya viene calibrado de fábrica. Entonces esto se pone. Aquí ya no empleamos los amplificadores operacionales porque R2 es más o menos 10K a temperatura ambiente. Entonces, aquí vamos a tener un voltaje alto, ¿no? Porque trabajamos con 24. El procedimiento. Llenar la tabla, esta de aquí. Usar la relación de voltaje U0 para obtener los valores de resistencia del NTC y con ese valor hallar la temperatura. Nosotros vamos a partir al revés. Tenemos la temperatura y vamos a hallar el valor del RNTC. Entonces, vámonos a nuestra hoja de cálculo. Nosotros sabemos que el RNTC responde a lo siguiente. Un valor X cualquiera que yo tengo que hallar es igual a un valor de referencia por E a la beta por 1 entre Tx menos 1 entre T0. Esto corresponde pues a una curva de este tipo, donde R0, vamos a decir, es este, y R0 es este, entonces aquí están los Rx, y T0, o Tx, perdón, T0, ¿no? Ok. Sí. Y un valor cualquiera en Tx, esta es temperatura, aquí corresponde a un Rx. Entonces yo conozco R0 y T0, y conozco el beta, entonces puedo hallar cualquier valor de resistencia teniendo la temperatura, o puedo hallar cualquier valor de temperatura teniendo la resistencia. Como nosotros vamos a empezar con temperatura, bien, pero el único problema aquí es que no me dan el beta. No me dicen el beta es tanto. Me dicen nada más que en este circuito que hemos mostrado se ha hecho dos pruebas. Y en una se ha medido 11.3438 en la salida y en la otra 6.1316. ¿Cuál es la salida? U0. Entonces, me dicen, fíjate, con esos dos valores tiene suficiente
haya toda la tabla. Es decir, haya todos los valores de R NTC desde 5 hasta 105. Y además vas a hallar todos los valores de U0, salvo los que ya te hemos dado. Entonces se plantea un problema interesante, ¿no? Como tengo dos valores, entonces yo voy a decir lo siguiente. Voy a hallar con este valor de tensión, voy a hallar pues la respectiva resistencia que me está provocando esta caída de tensión. Y para eso empleo esta fórmula, que sale de aquí. U0 es un divisor resistivo. U es la fuente por la resistencia del NTC entre la suma pues de la resistencia del NTC más R1, ¿no? Divisor resistivo. Despejando aquí, me sale que R NTC es igual a R1 por U0 entre 1 menos U0. Entonces voy a emplear esta ecuación, donde R1 en mi caso es 10. Entonces, voy a emplear R1 es 10K. U0, 11.3438. Entre 24 . ¿Cuánto sale eso? $8.963 kilo ohms. ¿Ok? 8.963 kilo ohms. Entonces, vamos a decir que este sea R0. Entonces, ¿el T0 cuál es? El que dio lugar a esta tensión. El que dio lugar a esta tensión es 25 grados centígrados. Bien, lo mismo hallo el otro valor que le puedo llamar Rx. Lo hallo de la misma manera y esto corresponde al Tx. Entonces ya tengo todos mis valores, 4 valores. Y estos valores los reemplazo aquí. Entonces digo, Rx, lo que viene antes, Rx será este, R0, este, y tengo dos valores. Ya la única incógnita que tengo es beta. Entonces ahí hallo beta. Una vez que hallé beta, entonces puedo hallar todos los demás valores. ¿Ya? Todos. ¿Cómo hallo cada resistencia ahora? Ahora parto de aquí y voy a hallar cada resistencia para un valor diferente de T1. Entonces, perdón, de Tx. Entonces uso esta fórmula. Ahora yo ya sé cuál es este valor, porque lo he hallado. Sé cuál es este valor, me lo han dado en tablas, y voy a hallar el valor de Rx para esta temperatura.
Conozco el beta porque lo acabo de hallar y entonces el Rx lo puedo encontrar. Lo encuentro para cada valor. Y después hago un divisor resistivo, el cual obedece a esta fórmula. Donde U es 24, ¿no? RNTC es lo que acabo de hallar y R1 siempre será 10K. Y con eso encuentro todos los valores de la tabla. U0 y RNTC para cualquier valor. ¿Ok? Eso lo pueden hacer en Excel mucho más rápido. Esos son los requerimientos, ¿no? Entonces, el requerimiento, hallar el valor de beta. Hallar la relación RNTC en función de U0, UF y UR. Es hasta aquí. Con el valor de temperatura, completar la tabla superior, los valores de U0 y RNTC. Trazar los gráficos mostrados. En los dos primeros es la temperatura en las abscisas y en las ordenadas U0 y RNTC respectivamente. Y en la última será U0 en las ordenadas y RNTC en las abscisas. ¿Ok? Entonces, eso sería todo el laboratorio. Hemos acabado exacto, ¿no? Bien, voy a ir logueándome. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Mientras tanto, yo me voy logueando para no tener que estar después excusando mi tardanza, ¿no? Bien, ¿qué hemos aprendido hoy día en este laboratorio? Pues, ¿cómo es que funcionan los tres sensores que hemos visto en clase? El NTC, termistor, el PT100, RTD, y la termocupla J. Adicionalmente a eso, hemos recordado pues lo que son el trabajo con amplificadores operacionales. ¿Ok? Y esto nos va a ayudar para encontrar valores de temperatura en la práctica. Puedo hacerme, por ejemplo, con un Arduino, puedo hacerme un medidor de temperatura para mi casa, temperatura ambiente. Puedo hacer, si de repente me compro un termistor bastante pequeñito, ¿no? Puedo hacer un termómetro axilar, ¿no? Y si lo limpio bien con alcohol, puedo incluso hacer un termómetro vocal. ¿Ok? Entonces, es cuestión de curiosidad que ustedes lo intenten, ¿no? ¿Cuánto cuesta un termistor? Un sol. Así es de barato. Bueno, costaba eso hace 2 años, ¿no? No salgo hace 2 años por el... Ya van a... Bueno, un año, ¿no? En 2019 es que... Sí, pues el 2019 costaba un sol. Ahora costará un sol 20 de repente, ¿no? Hay una elevación del costo de vida, ¿no? O sea, así de caro es. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Si no, nos vemos con ustedes el próximo lunes a las 10 de la mañana.
Ok, ya está modificado. Van a entregar ustedes el día de mañana. Muy bien, entonces será hasta el día lunes. Fernández, Fernández, por favor, eh, no me puedes decir eso. Cuando iniciamos o iniciando esta clase, uno de tus compañeros me preguntó eso. Le dije, me parece que me dijo de que había un problema, si no me acuerdo bien. Y creo que modificamos esa. ¿O fue en otra clase? Viernes 9 de abril, dice aquí. ¿Ok? Y también en la guía dice viernes 9 de abril a las 23:59. Ah, no fue en esta clase que me pidieron modificación, fue en otra. Ojo, no me pueden decir eso, por favor. ¿Ya? Bien, nada más. Eh, Eso lo dice. Bueno, entonces me despido de ustedes hasta el lunes.